Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Hijos del Caos. Este es otro episodio en el que tenemos el gusto de invitar a David Romanowski. Él es un psicólogo especialista en temas de adicciones, así que hoy va a ser un capítulo distinto donde vamos a hablar más desde la parte profesional de cómo podemos ayudar tanto a la persona que tiene un problema de consumo de sustancias como a la familia que a lo mejor tiene un problema con la dinámica. Entonces, muchísimas gracias por venir, David, bienvenido. Y gracias por resolver muchas dudas que tenemos. Claro, un placer estar contigo, Linda, un placer poder platicar de este tema que es tan prevalente y tan relevante para la sociedad, así que tengamos una conversación importante el día de hoy. Gracias. Antes de empezar con lo más importante, que es todo el tema de la familia, quiero hacer una aclaración porque sé que últimamente se está cambiando mucho la forma en que nos referimos a las personas con adicciones. Entonces, ¿nos puedes guiar un poquito en cómo cambiaron estos términos y la razón por la que cambió? Claro, mira, muchos de los modelos de las adicciones más arcaicos viene de los 30 del siglo pasado, en donde la forma única de trabajar con adicciones era con los modelos de los 12 pasos, de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, en donde se normaliza hablar de esa manera. El alcohólico, el adicto, el codependiente, en el caso de la familia, etcétera. Pero son unos modelos que están desactualizados y que a raíz de investigaciones y con el paso de nuevos modelos y nuevos abordajes, hemos visto los resultados distintos que arrojan el hablar de la persona primero. Es decir, persona con conductas adictivas, ¿sí? Claro. O en el caso de la dinámica familiar, en vez de verlos como codependientes, límites difusos, problemas en la vinculación, problemas interpersonales, pero no patologizando de esa manera estas conductas y no poniendo a la persona o a su adicción en el centro de su identidad. Claro, como que la etiqueta es muy fuerte y seguramente no los ayuda a sentirse mejor respecto a la de por sí mala situación en la que ya están. Un poquito se me viene a la mente como en Montessori, por ejemplo, o bueno, en la crianza positiva, se habla de enfatizar la conducta del niño y no etiquetar al niño. En vez de decirle como, ay, eres un travieso, podemos decir como, eso que hiciste es una travesura. Exacto. Es algo así, pero bueno, más poderoso. Sí, es más poderoso, pero entiendo la referencia. Es separar un poco a la persona de la conducta. Exacto, y humanizarlos. Correcto. Para que no veamos en ellos solo su adicción, sino que veamos que es una persona que tiene un problema por la cual eligió o se vio encaminado a adormecerse con sustancias. Súper, eso me parece muy indicado, que es comprender la raíz y comprender la dinámica de las adicciones como un tema de salud. No como un tema de fallo moral, claro, o de menos calidad en la persona, o de deficiencia permanente, sino como un tema de salud mental. Exacto, pues ojalá que, bueno, de entrada vamos a hablar con este nuevo lenguaje hoy, para mí nuevo, y ojalá que con el paso del tiempo podamos ver que la adopción de estos nuevos términos o nuevas formas de referirnos a toda esta cuestión de abuso de sustancias tenga un impacto positivo en quienes se necesitan recuperar o, bueno, no sé si recuperar también es correcto. Sí, sanar, recuperar, depende de cuál sea el abordaje, pero en general podemos hablar con esos términos. Bueno, entonces, si te parece, empezamos con algunas preguntas y ya vemos cómo fluye, ¿va? ¿Cómo afecta la adicción al sistema familiar completo cuando alguno de los papás es quien tiene un problema con el consumo? Esa es una pregunta compleja y muy dinámica, ¿no? Porque algo que podemos resaltar en el tema de la adicción en la familia es como un ciclo bidireccional. Por un lado, cómo afecta el consumo en la familia y por otro lado, en ocasiones habrá que ver cómo se relaciona la dinámica familiar en el consumo de la persona. Claro.
Claro, entiendo, como que si los niños nacen cuando uno de los padres ya tiene un problema con el consumo, toda la relación va a empezar desde ahí, ¿no? Desde ahí. Pero además, por ejemplo, lo digo en el ámbito bidireccional porque el consumo va a repercutir sobre los hijos, ¿sí? Claro. Pero a veces hablemos de la pareja, el consumo genera desconfianza. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué vino primero? Hay desconfianza y la familia se torna a conductas controladoras o de invasión, o en ocasiones el usuario de sustancias se siente con poca capacidad de expresarse dentro del ciclo familiar o la dinámica familiar y huye con esta represión emocional hacia el consumo. Okay. Entonces puede ser complejo diferenciar si vino primero la dinámica que genera el consumo o también el consumo genera ciertos tipos de dinámicas. Claro. ¿Y ahí qué pasaría, por ejemplo? Entonces, el papá o la mamá son consumidores uh-huh. Y esto afecta la dinámica. Los niños obviamente crecen con ciertos rasgos de personalidad que los tenemos todos los hijos de los consumidores. Uh-huh. Y ahí puede haber un tema cuando la persona se rehabilita y ya no encaja en esa dinámica que siempre fue en base a la adicción o qué es. Sí, es una pregunta compleja. Mira, lo primero creo que importante a discernir haciendo un zoom out es no todas las adicciones son iguales. Sí. Entonces, habrá que primero discernir que cuando hablamos de adicciones hablamos de trastorno por consumo de sustancias. Okay. Y hay nivel leve, nivel moderado y nivel severo. Okay. ¿Por qué lo digo esto antes de irnos a la dinámica? Porque es como cuando hablamos de una lesión en el tobillo. O sea, hay lesiones de esguinces y también hay lesiones de fracturas expuestas. Imagínate que alguien te dice, pero es el mismo tratamiento porque es el tobillo. Uh-huh. Sí, pero no es el mismo tipo de impacto. Entonces, primero discernir que hay distintos tipos de consumo, incluso dentro del trastorno por consumo de sustancias. ¿Sí? Ok, ¿el leve qué sería? El leve es que en el manual de diagnóstico hay 11 síntomas. Okay. El leve solo tiene de 2 a 3. Okay. El moderado tiene de 4 a 6. Y el severo es más de 6 síntomas. Okay. Evidentemente, lo que sí se ve, y ahí podemos adentrarnos en el tema familiar, es que mientras más síntomas se cumplen del consumo problemático, pues de ese tamaño está el dolor. Si el dolor es más leve y hay factores protectores, pues esa persona consume, pero tiene trabajo, cumple responsabilidades, tiene a lo mejor pertenencia a su comunidad y sí tiene ciertos problemas con los cuales está huyendo levemente con el consumo. No significa que no tiene riesgo de ir consumiendo a peor, claro, pero no está tan mal como alguien que ya está consumiendo con mucho deterioro y con muchas situaciones de problemas. Ya, si quieres, estaré explicando en el programa cuáles son criterios básicos para diagnosticar la severidad. Pero con esto sí responder lo que dices. ¿Qué impacto hay cuando existe un padre que tiene un consumo perjudicial en los hijos? Pues creo que pueden haber múltiples impactos. Dependería también qué edad tienen los hijos. 1. Segundo, dependería también si en el consumo perjudicial hay aislamiento, algunas dinámicas de ausencia de los padres, puede ser que genere ciertos problemas, pero si hay violencia, sí, tiene también otras secuelas. Entonces, eso también es importante discernir. ¿Por qué? Porque no toda persona que tiene conductas adictivas es violenta. Claro. Porque a veces sí se confunde. Donde hay un padre con adicciones o madre con adicciones, hay violencia. No necesariamente. Cuando hay violencia pueden haber otros rasgos de la personalidad que está haciendo que una persona sea violenta. Pero el tema de las adicciones no siempre está relacionado a la violencia. Sí lo puede existir. En particular con el tema de alcoholismo, más que con otras. Pero creo que sí valdría la pena diferenciar de si hay violencia o si no hay violencia. Ahora, aún así, las secuelas principales, y creo que con esto podemos hacer una conversación profunda, es pues qué secuelas emocionales puede dejar en los hijos y a su vez qué tipo de roles consciente o inconscientemente pueden estar asumiendo los familiares. Claro, como el tema de terminar siendo los cuidadores o rebelarse y hacerse
pues rebeldes o... Claro, entonces esa es una buena pregunta de quién asume qué y cuándo termino a veces replicando exactamente las mismas conductas, cuándo termino convirtiéndome en el cuidador o cuándo también me termino por someterme a mí mismo y aceptando toda una serie de conductas. ¿Por qué? Porque una parte muy importante en la infancia es permanecer en relación con los adultos para sobrevivir. Claro. El problema es si bajo el nombre de sobrevivir termino aceptando ciertas condiciones que me hacen daño. Uh-huh. Entonces, algo que podemos ir abriendo en esta conversación es qué dinámicas o qué tipo de pautas podemos observar. Por ejemplo, como la adicción también se puede dar como un tema de aprendizaje, muchas veces los niños van a emular o replicar las conductas del padre. Uh-huh. Por eso es común que sí, una parte de la adicción se puede heredar genéticamente, pero también hay otra parte que se hereda por aprendizaje. Claro. Es decir, pues yo siempre vi a mi papá desde niño bebiendo. Uh-huh. Entonces el alcohol y el consumo del alcohol cuando hay problemas es algo normalizado en mi familia. O cuando hay fiesta también. O cuando hay fiesta. Entonces, tanto cuando hay euforia y felicidad, sí, como cuando hay duelos y pérdidas y tristeza, yo siempre aprendí que en mi casa, en vez de hablar las cosas de otra manera, se tomaba. Entonces, sí, es un ritual aprendido. Uh-huh. Pero también están los hijos que justamente ven estas conductas de los padres y dicen, yo no quiero nada acerca de las adicciones. ¿Por qué? Porque la adicción yo vi en mi casa que se relacionaba con ausencia, con abandono, o con violencia, o en algunos casos con pérdidas económicas. Uh-huh. Creo que hay que aclarar bien que no todos los hijos son iguales. Claro. Y por ende no se puede hegemonizar o estandarizar qué va a pasar con cada hijo. Podemos hablar de algunas tendencias si te es útil para enriquecer esta conversación. ¿Cuáles serían algunas tendencias que he observado yo tanto en las investigaciones como a nivel clínico de la consulta? Sí, porque como dices, incluso hermanos van a vivir cada quien su vida, porque no es lo mismo tener 15 que tener 10. Exacto. Cuando ves todo esto. Y aunque entiendo que no es lo mismo que haya violencia física, digamos, o emocional, sí puedo decir que igual van a haber secuelas en los niños. Seguro. Porque digo, yo en mi casa, de verdad que gracias a Dios no había violencia física por parte de mi papá, que era el que tenía el problema con el abuso del alcohol, pero definitivamente había un impacto emocional en Seguro. Su manera de no estar presente, e incluso estando ahí. Y es que en psicología tú lo que estás nombrando, en otros términos, es cuando hablamos del big T y el small T. Okay. O sea, la T mayor es el trauma explícito. Okay. El abuso sexual, me golpeaba mi papá, mi padre fue encarcelado frente a mis ojos. Okay. ¿No? Y luego está el small T, la T pequeña, que es trauma, pero de otro tipo, que es yo necesitaba algo de niña y mi papá no estaba. Claro. Yo quería compartir más tiempo con él o con ella, pero siempre estaban o recuperándose de las secuelas o a lo mejor con amigos bebiendo, por ende no se satisfacían mis necesidades emocionales. Exacto. Entonces, claro, eso que dices tú tiene validez. No tuvo que haber sido ese trauma tan explícito, pero son toda esta serie de traumas implícitos, en donde a lo mejor no fui validada, no fui vista, no fui reconocida. Y claro, eso tiene algunas secuelas tanto a nivel autoestima como en el plano relacional. Exacto. Ahora, ¿qué observo en algunos hijos? ¿No? Si te sirve de referencia, obviamente son generalidades, de caso a caso es diferente, ¿no? Sí. Algo que he observado, por ejemplo, en algunos hijos con adicciones, particularmente en los casos donde se vive violencia, es que se convierten a veces en people pleasers. Okay. Es decir, que yo aprendo a agradar a los demás. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo que aprendí es que mi función en mi rol de casa es que soy vista y validada dependiendo de qué puedo hacer yo por el otro. Okay. Entonces, como mi autenticidad no es vista o valorada, yo lo que aprendo es de qué manera puedo ser valorada y vista en una relación, pues cuidando del otro. Claro. Por eso es común que, por ejemplo, a veces mujeres que vivieron en la infancia con un padre con alcoholismo, si no se trabajan, pueden replicar el mismo patrón en pareja, que es, pues, es mi obligación
o lo aprendí implícitamente o explícitamente, que yo tengo que cuidar del otro, que yo tengo que estar al tanto de los demás, que yo tengo que ver por las necesidades emocionales del otro, abandonándome a mí misma. Sí, claro. Sí, entonces, sin límites. Sin límites. Entonces, yo me someto a ese rol descuidándome de mí mismo. Y ahí se genera como un burnout. ¿Sí? Eso es en algunos casos. Entonces, soy el people pleaser. Entonces, soy complaciente. Me someto a las necesidades de los demás porque así aprendí a hacerlo en mi casa. Ese es un rasgo de cuando es más común con violencia. Es muy común con violencia. En algunos otros casos, por ejemplo, es lo que hablamos a veces en psicología en modo de relacionar y vínculos, apegos evitativos. ¿Qué significa eso? Yo aprendí en la relación con mi mamá, con adicciones o con mi papá, que el mundo no es predecible. Que en cualquier momento puede pasar de salud a enfermedad. O en cualquier momento podemos pasar de estar bien a un accidente. O en cualquier momento mi mamá pasa de estar bien y platicando conmigo a gritarme y alzarme la voz. Entonces, una manera de protegerme inconscientemente de ese vínculo que me genera daño es que ahora evito tener relaciones cercanas. ¿Sí? Entonces, de pronto es como si yo voy a expresarme y va a ser de vuelta con algún tipo de rechazo, de minimización, de invalidación emocional, pues aprendo a quedarme callado. Entonces, como no quiero vivir secuelas, ahora no solamente en mi relación con mi mamá o mi papá, a veces en mi relación con otros cuidadores o con mis maestros o con mis tutores, no intimo mucho, o incluso en pareja, no intimo mucho porque en mi experiencia de intimar he sido lastimado. Entonces ahí está hablando. Es un riesgo ya intimar. Es un riesgo intimar y más porque en teoría quien tenía que protegerme, que es mi mamá o mi papá, no me protege. A veces me violenta, pero como bien mencionas, a veces no, a veces simplemente no suple mis necesidades emocionales, afectivas. Sí, y también creo que es importante también mencionar que independientemente de lo que está pasando afuera, lo que cada niño se cuenta a sí mismo es también un contribuyente a el trauma que va a vivir, ¿no? Porque a lo mejor, digo, los niños todos necesitamos, cuando somos niños, entender por qué algo pasa, ¿no? Entonces le encontramos una explicación. Entonces, como no somos capaces de entender que nuestros papás tienen déficits, nos hacemos los culpables. Eso es bien importante. El narcisismo primario, ese es el narcisismo de la infancia, que no es patológico. Exacto. O sea, un niño se vive como centro del mundo no porque tiene un trastorno narcisista de la personalidad. A esa edad es normal vivir ese narcisismo. Y el problema que pasa muchas veces, no siempre en familias con adicciones, es que el niño vive las deficiencias o los problemas de sus padres como debe ser mi culpa. Esto que me está sucediendo. Y entonces para compensar esa culpa, a veces me voy a estas conductas compensatorias como agradar, hacer muchas cosas para que no me dejen, hacer lo posible para que complacer a los demás, o en el otro extremo no intimar. Porque intimar es doloroso. O no dar problemas, entonces o no dar problemas, y me escondo y no hablo porque entonces yo soy de puro 10 y no quiero dar más problemas de los que ya hay en mi casa. Y luego podemos hablar de las secuelas de salud mental. Por ejemplo, en muchos jóvenes de niños que vivieron con antecedentes de adicciones por parte de los padres, hay más tasas de depresión. Porque a veces la depresión es enojo suprimido. En algunos casos hay índices altos de trastorno por déficit de atención. ¿Por qué? Porque una parte medular del TDA es la disociación. Disociar tiene que ver, me desconecto. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en Saturno. No es que el niño o la niña lo haga a propósito, lo hace como una fuente de protección. Cuando el dolor es más de lo que yo puedo tolerar, mi sistema psíquico elabora mecanismos de defensa y disociar es uno de ellos. Oye, y qué bueno que dices eso, porque en muchas conversaciones que he tenido con mis hermanos y con otros hijos del caos, nos encontramos bajo esta cuestión de que no nos acordamos de muchísima cosa. O sea, literal tenemos muy poca memoria de la infancia. O sea, yo tengo como flashbacks a ciertos momentos específicos, pero hay gaps muy grandes
¿Eso es disociación? Tiene que ver con la disociación, tiene que ver con la represión de memorias cuando algo es muy doloroso. Okay. Entonces, no todos los diagnósticos van a ser iguales, pero lo que sí puedo decir que es muy común en familias con adicciones es que se suele vivir con niveles de estrés crónicos. Okay. El estrés en la vida no es malo. Cuando el estrés está en niveles positivos o tolerables, en la infancia y en la adolescencia, esa cantidad de estrés que en la vida necesitamos para ser resilientes y creativos es necesaria. Okay. No tener nada de estrés no es saludable. Okay. Pero el problema con las adicciones es como si yo le pongo la pesa del gimnasio de 100 kilos a un niño o a un cuerpo que se está desarrollando. Claro, una mente, es demasiado en este caso. pesado. Y ese estrés crónico sí genera secuelas en la arquitectura cerebral, fisiológicamente hablando, y por supuesto en el sistema de regulación emocional de niñas y niños, de tal manera que algunos con el estrés crónico disocian, sí. Otros con el estrés crónico se deprimen, otros con el estrés crónico, hablando de reacciones de familiares, hay en hombres muchos antecedentes de niños o adolescentes violentos. Okay. No porque quieren ser violentos, sino porque cómo aprenden a protegerse del dolor en la relación con sus padres. Claro. Si yo no soy violento e imponente, me pueden lastimar peor. Claro. Y ahí tiene también entonces un componente mucho, cómo está reaccionando cada niño y cómo puede desenvolverse en ambientes que no son su casa. Por ejemplo, hablando yo con mis hermanos, vimos que para ellos la escuela era un lugar seguro, entonces ellos por lo menos sentían la mitad del día seguridad. Y yo, para mí la escuela no se sentía como un lugar seguro porque yo tenía problemas de pelearme con niñas y niños, entonces era doble inseguridad, cosa que hizo que cada quien pues nos desarrolláramos muy diferente en nuestra personalidad y en nuestra forma de relacionarnos. Entonces ahí también es mucho de cómo cada niño aprende a cargar ese dolor. Como cada niño aprende a lidiar con el dolor, seguro que es un fenómeno muy individual, muy personalizado. Y la otra es que recuerda que aunque hayas tenido aparentemente los mismos padres biológicos que tus hermanos, no fueron los mismos padres. Sí, no. Y tú no fuiste la misma hija que tus hermanos. Sí, la edad es distinta también. La edad y el género también es bien relevante. También. Creo que también sería importante hablar de las causas de las adicciones, tanto en los padres como en los hijos, que creo que podemos conversar al respecto, porque en el tema de género también hay una tendencia de diferencia en las raíces y en las razones. A ver, entonces empecemos en los padres. ¿Qué diferencia hay cuando una mamá es la adicta o cuando un papá es el adicto? Ok. Entonces, nombremos algunas diferencias que son generalidades. Sí. Pero creo que cuando hablamos de tratamiento de adicciones, tanto en el ámbito más bien de prevención como de tratamiento, hay que diferenciar tendencias de género. Okay. Entonces, por ejemplo, la literatura avala que más del 70% de las mujeres con consumo problemático han tenido algún tipo de acoso o abuso sexual. Okay. O sea, cuando vemos una mamá con problema de adicción, es muy probable que vivió de niña o de joven. No garantía, pero bastante probable que a lo largo de su vida haya vivido algún tema de abuso o violencia sexual, o si no, otro tipo de violencia estructural. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Abuso físico, intimidación, machismo, violencia de género. Okay. Que era muy común hasta hace muy pocos años. Y en algunas comunidades sigue siendo muy común. Yo creo que es muy común. Sí, okay. Y a veces se replica la misma violencia en el tema de pareja. O sea, que se buscan un hombre que las maltrata. Se revictimiza el fenómeno que vieron de violencia, a veces se replica en pareja y entonces están con un hombre violento o económicamente, o psicológicamente, o sexualmente, etcétera. Okay. Entonces es muy común en mujeres ver ese tipo de vulnerabilidades. Es importante hablar de esto de vulnerabilidad en el enfoque de género, porque mucho de las adicciones en mujeres viene desde la violencia estructural, este mundo machista, patriarcal, en donde se ejercen todo tipo de violencias sobre la mujer, desde el transporte público hasta la violencia en el trabajo, hasta la cantidad de abusos sexuales en la casa, es sistémico. Y entonces, una mujer que ha vivido este tipo de abuso y obviamente sufre todo el trauma post-abuso,
se refugia, digamos, Correcto. en el alcohol o en las drogas. Exacto. Entonces, las drogas no son ningún demonio, ni el alcohol tampoco, porque no todos quienes consumen tienen una adicción. Claro, claro. Entendamos las razones. Exacto. Y muchas veces son madres que, lejos de ser malas personas por tener una adicción, todo lo contrario, son madres que han tenido que cargar muchísimo. Muchas de ellas son madres solteras, tienen que hacer la función de maternidad, más proveer económicamente, estar a full en el trabajo y luego regresar a estar al tanto de la familia. Sí. Entonces esas son algunas vulnerabilidades muy claras en las mujeres. Okay. En los hombres también es desde perspectiva de género, pero desde otras vulnerabilidades. Que se les enseña a los hombres, por ejemplo, desde la masculinidad tóxica. Okay. Que un hombre, ¿qué? No llora. Un hombre no llora, un hombre tiene que aguantar vara, un hombre no puede verse vulnerable. Y es curioso porque hasta lanzamos dobles mensajes. ¿Cómo se ve un hombre socialmente en la masculinidad que aguanta mucho alcohol? Macho. Es un campeón, Sí, es un claro. macho, es un fuerte, Sí. Tiene mucha confianza. Entonces, se aplaude, se valora el consumo potente de alcohol, Sí. pero se estigmatiza y se culpa el consumo adictivo de alcohol. Claro. Entonces, se celebra que toma mucho, pero se avergüenza que tenga un consumo problemático. Claro. Qué curioso. Sí, es como completamente contradictorio. Exactamente. Y además ahí también entra el tema de que la mayoría de la gente, o no sé por qué pasa esto, que no hay una claridad en que el alcoholismo o la drogadicción, el abuso de cualquier sustancia, es la mala solución al problema real, como que lo ven como el problema. Pero espérame, yo lo cambiaría si me lo permites. Sí, Ni tú. siquiera es la mala solución. Es la solución adaptativa cuando hay ciertas necesidades que no están siendo satisfechas. ¿Qué es adaptativo? O sea, se Adaptativo adapta. me refiero a que la persona se adapta. Ok. Hay una frase que me encanta, que creo que es de Viktor Frankl, pero luego reafirmo si viene de ahí o no, Ok. que es: una conducta anormal en un contexto anormal es normal. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, sí. la conducta de un consumo problemático suele ser adaptativo, porque es la manera que encuentro para lidiar con el dolor, Claro. cuando hay carencias que no han sido cubiertas. Por eso es que también amplificaría la conversación a que un padre, una mamá con adicciones, no en todos los casos, porque pueden haber duelos en la etapa adulta también, y dolores y situaciones complejas, pero muchos de ellos también vienen de carencias socioemocionales y afectivas de su propia infancia. Claro, claro, claro. Por eso terminan con problemas de consumo. Exactamente, en muchos de los casos sí, no en todos. Sí. Hay casos en donde no hubo una adicción en etapa de juventud o de infancia, pero se suele ver que muchos de los problemas en la paternidad pues ya los traen cargando de mucho tiempo atrás, desde Claro. su propio origen. Entonces es un tema transgeneracional. Ujú. Entonces, si tú reconoces que tu papá tuvo un problema de consumo de alcohol, no lo conozco, tengo que ser muy respetuoso, pero puedo apostar que muchos de los conflictos de su consumo de alcohol vienen arraigados en temas socioemocionales, afectivos y De la infancia. de su propia experiencia con sus padres de familia. Sí, sí. No estoy diciendo que tus abuelos fueron malos o que tu papá es malo, para nada. Nada más estamos hablando del fenómeno. Claro, no, y malos, de verdad, la gente no es mala, y menos los que tienen un problema de consumo, simplemente están haciendo lo mejor que pueden. Exacto. Y lo que yo he visto y he platicado con muchos hijos del caos que ya están en una etapa de sanación y de perdón y de soltar, es que parte de ese trabajo, parte de aprender a perdonar y poder perdonar es ver hacia arriba, ver qué vivieron ellos y por qué lo hicieron así. Y yo veo, claro, mis papás, los dos hijos del caos, aunque no sean las mismas condiciones del caos que hubo en mi casa, pero pues sí, a su manera, y mis abuelos, todos para arriba también. Entonces venimos arrastrando patrones que no necesariamente se manifiestan de la misma forma, pero que se replican generación tras generación. Seguro, muchos de ellos genéticamente y otros desde la psicología del desarrollo. Es decir, me preguntan, ¿las adicciones son hereditarias? Y yo les digo, cambiemos la pregunta, ¿bajo qué entorno aprendo a desarrollar adicciones? O me preguntan, ¿la adicción es una enfermedad? Yo digo, cambiemos la pregunta, ¿qué condiciones hacen que yo me enferme? Ok.
¿Sí? Entonces esa es una pregunta más ambiental y menos reduccionista biológica. Sí. Juntando un punto más importante que creo que es importante para los que escuchan el programa, el 85% de las personas con consumo perjudicial tienen lo que llamamos una patología dual. ¿Qué significa patología dual? Está la adicción, el trastorno por consumo de sustancia, pero de fondo hay otros antecedentes de salud mental como trastorno depresivo, trastornos de ansiedad generalizada, déficit de atención, trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces muchas de estas personas con estos otros trastornos se automedican con una sustancia. Claro, para no sentirse tan mal. Tan abrumados. Exacto. Entonces también la adicción se define en algunos casos como respuesta al trauma, en otros casos como enfermedad, pero en otros casos como una automedicación. Es compleja la definición, no solamente hay una sola. Y en uniendo ya lo que veníamos hablando de la diferencia entre los padres y los hijos con problemas de consumo, me imagino que es muy importante también para los papás no adictos poner mucha atención en el comportamiento de sus hijos, porque hay veces los niños solo se portan de una manera que no necesariamente reflejan si traen TDA o algo que conforme van creciendo, si no se atiende y si los papás no ponemos mucha atención para ayudarlos, ellos van a buscar su automedicación. Correcto, ahí sí la detección oportuna es clave de la salud mental. Aunado a una cosa, que ahora sí pasamos al consumo de los hijos cuando es problemático. ¿Qué es lo que veo yo en una consulta? Pero también lo avala la evidencia. En hijos donde veo un consumo problemático, suelo ver dos tipos de crianza. Una es la crianza muy laxa, donde no hay estructura, no hay límites, no hay consecuencias. Por ende, pues, ¿qué es lo que se aprende? Yo no tengo límites ni en temas de consumo, ni en temas de estructura. Libertinaje total. Y eso no es bueno para el desarrollo saludable de una niña o de un niño, que necesita límites porque los límites dan seguridad. Exacto. Entonces, modelos laxos de crianza. Y en el otro extremo, aunque parece muy diferente, es otro tipo de rigidez, que es los modelos autoritarios. Claro. Son modelos en donde la jerarquía va por encima de todo, en donde no hay un espacio para expresión emocional y no hay una validación de las emociones. Y entonces de pronto son a veces como rasgos muy narcisistas de los padres, donde ejercen el poder pero sin conciencia. Porque yo digo, porque yo mando, y se ejercen castigos muy autoritarios. Son de estos chavos que me dicen, es que, ¿qué más hace consumo? No, llevo castigado 6 meses. Ay, pobre. Y me quitan todo. Entonces, no queremos padres ni sumamente laxos, pero tampoco queremos padres sumamente autoritarios. Porque cuando hay autoritarismos no hay espacio para la expresión emocional. Y como bien mencionas tú, pues la expresión emocional se tiene que ir a un lado. Claro. Y a veces es a la apuesta, a veces es al consumo de nicotina, a veces se va a la mota, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con los papás que de verdad sí le están echando ganas, que son afectivos, que ponen límites, que son buenos papás, digamos, le están echando muchas ganas? Pero el niño o la niña igual ya traen algo, no sé si por lo social o los bulearon o algo, no se sienten suficientes, porque también está muy difícil en esta época y en este mundo sentirnos suficientes con los estándares de belleza, de dinero, de todo, y entonces también caen en conductas adictivas. Buena pregunta, mira, primero yo haría el paréntesis que no creo yo que hay malos papás o buenos papás. Hay padres más conscientes y atentos y padres que traen menos trabajo. Exacto. Pero aún así traes un buen punto. Sí hay situaciones en donde los padres están haciendo un gran esfuerzo y aún así existen a lo mejor hijos que no han canalizado su sensibilidad de la mejor manera. Muchas veces son hijas e hijos muy sensibles. Claro. Y yo te lo digo, cuando veo chavos y chavas con adicciones, muchas veces en etapas formativas y a veces ya se convierten en adultos, realmente son gente bien sensible. Y no saben qué hacer y no han canalizado su sensibilidad a lo mejor de la mejor manera. ¿Cómo sería canalizar la sensibilidad? Pues hay muchas formas. Puede ser a través de un medio deportivo, a través de un medio artístico, a través de la conexión con la comunidad, a través de poniéndose en contacto con sus emociones, pero de formas quizás más adaptativas, más saludables. Pero
Aún así, lo que diría es lo siguiente: aunque los padres no hagan daño deliberado, sí habría que ver aún así por qué está existiendo el consumo. Porque los padres de pronto pueden jurar que están haciendo todo perfecto y de pronto escuchas a veces la versión del hijo e inconscientemente o implícitamente hay algunas pautas en donde o no está siendo validado o visto o hay algo faltante. Algo faltante. No significa que alguien la está regando y que lo está haciendo mal. ¿Y qué pueden hacer esos papás? Además de llevar a sus hijos a terapia, ¿qué pueden hacer para generar esa seguridad en los hijos de que puedan sentirse libres de ser quienes son? Y no sé, ¿cómo pueden contener y ayudar a la recuperación de los hijos? Mira, esa es una excelente pregunta. Una frase que me gusta mucho repetir a los padres cuando se acercan con estas inquietudes es: no condicionen la conducta para mejorar el vínculo. Mejoren el vínculo con sus hijos y la conducta cambiará. Claro. ¿Por qué lo digo? Vamos a suponer que tú eres mi hija, Linda, y te digo, es que yo me voy a empezar a llevar contigo para cuando tú dejes de fumar marihuana. Claro. Entonces lo que estoy diciendo es que antepongo la conducta que tú tienes para que tú puedas acercarte a la relación conmigo. Y está condicionado. Y está condicionado tu amor. Sí. Y aquí sería oye, yo no estoy de acuerdo que tú estés fumando marihuana. Me gustaría comprender por qué, porque eres mi hija, pero necesitamos ver en dónde se fracturó el vínculo, porque mucho de la parte de trastornos por consumo o adicciones se trata de la pérdida de vínculos. Claro. Y cuando se restauran los vínculos y se establece un vínculo seguro, afectivo, no estoy hablando de un vínculo basado en violencia e intimidación, de pronto estas conductas de escape se empiezan a disipar, no es coincidencia. Claro, me acordé ahorita, me llegó del libro de Gabor Mate, que sé que lo estudias mucho, se llama In the Realm of Hungry Ghosts, que digo, son casos mucho más severos de adicción, pero que muchas de las personas con problemas de consumo, cuando Gabor les preguntaba qué sentían, decían: it's like a warm hug. O sea, es un abrazo calientito. Cuando me drogo, y claro, todos estamos necesitados de afecto y de cariño. Entonces, si no lo tenemos y vivimos desde niños sintiéndonos privados de afecto y de cariño, vamos a buscar cualquier sensación que se sienta como un abrazo calientito. Claro, menciona en su libro que los que tienen luego adicción a la heroína, en esas vulnerabilidades, dicen que las propiedades que le da la heroína, como el afecto, el cariño, el calor, son propiedades muy maternales. Exacto. Que se trasladan hacia una sustancia. Claro. Y con eso me gustaría decir una metáfora que creo que va a ser útil para el podcast. Tú vas a llegar a un modelo de tratamiento tradicional de adicciones, te van a decir: tú acepta que eres una enferma alcohólica antes de que yo pueda escucharte y atenderte. Yo lo manejo como Gabor Mate. Entendamos la analogía del ortopedista, así le digo. Okay. Tú vas caminando, Linda, en unos escalones, desafortunadamente no ves un escalón y te fracturas la pierna. Sería una indicación terapéutica del ortopedista que te diga: no, a ti no te duele nada, tú ahorita ya deberías salir corriendo. No. ¿Por qué no? Porque no me han ni revisado. Y me rampé la pierna. Ajá. Y tienes mucho dolor. Sí. Ok. ¿Qué te va a dar el ortopedista para el dolor? Una pastilla, dependiendo qué tengo, un yeso. Ok, te va a inmovilizar. Sí. Y mientras no puedes pisar, porque estás muerta de dolor, te va a dar una muleta. Sí. Ok, entonces la muleta es una indicación terapéutica, ¿cierto? Claro. Mientras no puedes apoyar, porque apoyarte duele mucho. Claro. Ok. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, ¿la muleta es una solución para siempre? No. ¿Es temporal? Sí. ¿Te va a redituar a largo plazo? No. Entonces la muleta está ahí mientras que no puedo pisar. Mientras tú fortaleces tu pierna. Claro. Ahora, lo que te va a recomendar el ortopedista es que tú fortalezcas tu tobillo para que el día de mañana no dependas de la muleta. Claro. Entonces la adicción es igual. Okay. La muleta es una solución temporal. La adicción es la muleta. Exacto. El alcohol, la mota, la apuesta es la muleta. Ok, y me dicen los papás. Y la fractura de pierna es el dolor psíquico, el trauma, emocional. Psíquico, claro. Entonces, pero yo llego contigo y te digo: quítate las muletas. Me dicen muchas veces los papás o las familias: ya quítale la muleta, que es el consumo. Y les digo: perfecto, ¿y qué le pongo? Claro. No hemos restaurado la pierna. Claro. Entonces, necesitamos fortalecer a la persona psíquicamente, psicológicamente, y a veces con un fármaco, si es posible,
para que esa persona pueda afrontar de manera más sana y adaptativa la lo vida. Que siente, lo que sí, la siente. vida. Entonces, le quito la muleta, está bien, te quita el ortopedista la muleta, pero si tú no has fortalecido esa pierna, vas a reincidir en lo mismo. Claro. Ahora, solo para como cerrar un poquito el círculo entre ser papá y ser hijo, ahí me queda muy claro que llegan los papás, que son los que tienen la autoridad, que tienen mucha influencia sobre el hijo, están en conjunto con el terapeuta, vamos a hacer este acuerdo, vamos a liberar a nuestros hijos de las muletas poco a poco, que tengan un espacio donde pueden confrontar sus emociones, etcétera. ¿Y qué pasa cuando son los padres los que son los adictos y los pobres niños o adolescentes no tienen ni idea de nada de esto y el papá no está listo para soltar la muleta y no hay nadie guiándolo? ¿Cómo le hacen tanto el papá o la mamá con el problema como los hijos que están ahí todos impotentes? Claro, mira, esa es una gran pregunta porque tiene que ver con la atención tanto para la familia como la atención para el usuario o quien tiene un uso perjudicial de la sustancia. ¿Por qué? Porque una cosa que me gusta mucho decir es que la adicción dentro de la familia se va a tornar como en el florero del centro de mesa de una boda. Está en el centro de la mesa. Toda la mesa está organizada alrededor del florero. Sí. ¿Sí? Puedes hacer como si lo ves o no lo ves, pero el florero ahí y el arreglo ahí está. Entonces, lo que creo que hay que trabajar es en rediseñar los límites y rediseñar la forma de vincularse dentro de la casa. Depende de cada caso, pero sí es importante primero que el papá trabaje su propia adicción en el de qué estás huyendo. Que te des cuenta, y eso requiere de un grado de expertise del especialista, de que disminuya sus defensas alrededor del consumo sin que se sienta señalado, culpado o rechazado. Es afianzar una relación segura y requiere de un grado de responsabilidad del papá, en este caso de atenderse. Claro. Porque que no siempre va a haber. No es su culpa la adicción, pero sí es responsabilidad de resolverla. Y de parte de la familia también va a tener que ver esta parte de cómo poner límites claros, concisos y consistentes. De tal manera que no es esto a veces sí y a veces no, sino que todos estén bien encaminados a anteponer esos límites de manera muy clara, de tal manera que no se hagan dinámicas, por ejemplo, como la del el hijo mayor pone límites, le dice que ya no le va a dar dinero al papá, ¿qué tal? Pero de pronto van con la esposa y la esposa sí le dio el dinero. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de límites difusos. Y ahí es donde se tienen que hacer un frente común con límites asertivos y bien claros. Y en el caso del padre o madre o del familiar que está teniendo el consumo, es que se responsabilice de su dolor, pero desde un lugar más consciente y más claro. Y los hijos, ¿qué pueden hacer para sí mismos en este proceso, donde sea que el padre o la madre con problema se va a rehabilitar o no? ¿Cómo te proteges como hijo? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te enfocas en tu propia salud mental? Bueno, depende de cada hijo cómo lo trabaje. En algunos casos, diciendo que no a ciertas cosas. En otros, haciéndole verle a la persona, por ejemplo, es, oye papá, ¿quieres comer conmigo todos los martes o seguir viendo a tus nietos, que ya son mis hijos, vamos a suponer? Yo te puedo ver, pero estas son las condiciones en la relación. En el momento que tú seas impertinente, me empieces a agredir, me empieces a atacar, yo me voy a tener que apartar. Hay límites que se confrontan siendo asertivos. A veces los límites se derivan de una distancia. Es decir, cuando tú tienes este tipo de conductas, yo me tengo que distanciar. Con mucho gusto yo me relaciono contigo, incluso con tus necesidades, pero no desde este lugar. Cuando yo te veo intoxicado, en consumo, impertinente, yo no me puedo relacionar contigo. No es un rechazo hacia tu persona, simplemente es mi propio límite y mi protección. Recordemos que los límites no están para el otro. Claro, están para uno mismo. Entonces, depende de cómo se dé cada caso, pero sobre todo con los hijos es ver como cuáles son tus propios límites. En dónde dices un sí hacia afuera, pero hacia adentro sientes un no. ¿Cuál es el diseño de relación que quieres con tu papá? ¿Con qué no estás de acuerdo en el diseño de la relación? Todo esto hay que verlo caso por caso, pero sí son puntos bien relevantes, ¿no? Y sería importante buscar ayuda también, ¿no? Para los
que pueden, o sea, chance a lo mejor un chavito de 15, 14 no sabe cómo hacerle, pero ya a la medida de la posibilidad de cada quien buscar ayuda profesional si estás en un ambiente donde hay una persona con adicción. Y lo complejo ahí es que de niños y niñas asumimos que nuestros padres están para protegernos. El problema cuando hay adicciones, y en particular cuando hay adicciones con violencia, es que en teoría la fuente que me tiene que proteger no solo no me protege, me descuida, me abandona, me agrede, etcétera. Y eso es muy doloroso para un niño o una niña. Sí. Entonces, de pronto también vamos a tener que fortalecerle y enseñarle a cómo brindar estrategias de autocontención y autoprotección que sus mismos padres no les pudieron dar. Claro. Que ya ellos mismos se tienen que dar a ellos mismos. Claro. Sí. Y eso es un descubrimiento doloroso, pero en muchas ocasiones también necesario. Claro. Oye, David, podríamos hablar 1000 horas de esto, pero quiero terminar con una pregunta que veo mucho en gente que, sobre todo hijos adultos de padres que a lo mejor no se han rehabilitado al 100% o que a lo mejor dejaron de consumir, pero no hicieron su chamba interior. Esta ¿sí? es muy buena, ¿no? El hecho de que alguien esté en sobriedad no significa que tenga un trabajo hecho, ¿no? Exacto. Y esos son, hay veces, muy dolorosos porque parece que ya están bien, digamos, porque no consumen, pero su personalidad sigue siendo una que miente, que manipula, o sea, porque yo entiendo lo que decimos de que no son, a lo mejor no los queremos estigmatizar como adictos o como enfermos o cosas así que los deshumanice, pero ¿qué pasa cuando sí de verdad, no, a lo mejor no pegan, pero mienten, manipulan, chantajean y usan el amor que tenemos hacia ellos como padres para conseguir lo que ellos quieren? ¿Cómo hacemos eso? Es una gran pregunta y me permites dar como la radiografía de una paciente que tenía igual antecedente de padres con consumo. Ella lo que aprendió por este tipo de interacciones con sus padres es que la hacían sentir culpable como método de vínculo. Es decir, yo te hago sentir culpable y te digo, oye Linda, es que tú has sido mala conmigo y no me has cuidado lo suficiente, quieres ganar mi tal cosa o aprobación, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Esto fue muy explícito, pero a veces es el chantaje, es vender culpa. Claro. Y yo digo una metáfora que me gusta repetir en mi clínica, bueno, en mi campo, que es el chantaje de culpa es como el negocio cualquiera de oferta y demanda. Para que un negocio se sostenga necesita haber demanda, ¿cierto? Sí, claro. Oferta y demanda. Entonces, muchas veces en estos vínculos se ha acostumbrado a vender culpa. Y la oferta se sostiene porque el hijo o la hija se la compra. Claro. Pero detrás de permanecer en vínculo a raíz de la culpa hay mucho enojo. Sí. Porque es, yo me compro la culpa para permanecer en relación contigo. Pensemos en las implicaciones que tiene eso para las personas. Claro. Entonces, con muchos hijos ya adultos, lo que he tenido que trabajar es, tú compraste la culpa no porque lo hiciste conscientemente, sino porque así aprendiste a sostener el vínculo con tus papás. Y porque son tus papás. Y porque son tus papás. Es porque alejaríamos a cualquier otra persona que nos hace así. Pero no es lo mismo cuando la implicación de la relación está en alguien que en teoría te protege. Claro. Del enemigo, o de un oso, o de un tigre que te dio la vida. Entonces han comprado culpas de manera inconsciente para permanecer en el vínculo, pero hay mucho enojo porque detrás de relacionarme con alguien desde la culpa hay mucho sometimiento. Claro. Entonces la celda o la cárcel es dar la llave para salir de ella por medio de trabajar con la culpa y el sometimiento. Okay. Mucho de lo que escucho con hijos es, ¿me da miedo el rechazo o me da miedo defenderme? Claro. Y entonces, pero a ver, entonces nada más, porque hay veces, digo, yo lo siento y lo platico con otras personas que pasan por lo mismo, no es personal, ¿estás de acuerdo? O sea, no es que mi papá o mi mamá que tienen un problema, no digo yo personal, o sea, no es que me quieren hacer daño, sino que por su enfermedad quieren conseguir lo que necesitan a costa de lo que sea y por eso me manipulan, o sí es personal. Híjole, muy buena pregunta. Depende. Ahora sí, la respuesta del psicólogo depende. Sí. En algunos casos, no siempre, no es personal. Los papás traen dolores no trabajados y entonces proyectan cosas y te hacen sentir culpa.
pero en padres que sí tienen rasgos antisociales. Y narcisistas. Sí, eso sí es personal. Pues puede ser personal o en el mismo narcisismo no trabajado no se dan cuenta que lo hacen. Claro. Entonces, ¿dónde está la línea entre lo que es personal o no? Ahí siento que la mejor alternativa es como para nosotros hijos, informarnos, estudiar, conocer acerca, o sea, por ejemplo, yo escucho acerca del narcisismo y voy checando si sí o no, y no me lo, o sea, digo, no, esto no queda, entonces digo, ok, no es narcisismo. Luego, ok, checo las características de los rasgos de la personalidad del hijo adulto y digo, sí checa. Digo, que además es distinto rasgos narcisistas que trastorno narcisista de la personalidad. Exacto. Eso es una, ¿no? Pero para contestar tu pregunta, yo creo que la pregunta correcta ahí no es tanto si es personal o no, sino es hacer el trabajo interno de, yo no estoy de acuerdo de relacionarme con alguien desde la culpa. Claro. Vivir con culpa permanente, un grado de culpa... Sí. De reconciliación, de cometí un error, se vale vivir así. Sentir culpa seríamos unos sociópatas. Claro. Pero vivir en culpa todo el tiempo, por cosas que hasta uno no hace incluso, es un sometimiento espantoso. Sí. Entonces es más bien trabajar con que tú compraste esa culpa y que no te sientas culpable por defenderte. Claro. Y que no te dejes manipular. Correcto, es parte de lo mismo. Exacto. Ok. Bueno, pues mira, podríamos quedarnos 2 horas. ¿Qué hacemos? ¿Le damos 3 horas más? Pero ¿por qué no mejor regresas en otra ocasión y seguimos platicando? Y por lo pronto les vamos a dejar toda la información de David por si necesitan ir ustedes o pedir ayuda para sus familiares. Vamos a compartir sus redes y su contacto, bueno, lo que tú nos des. Y búsquenlo si necesitan. Creo que este capítulo hay que verlo varias veces para entender todo, porque sí es mucha información y sirve muchísimo entender la parte profesional, digamos, médica detrás de todas las adicciones, justamente para protegernos como, digamos, no quiero decir víctimas, pero como recipientes de la adicción de otra persona familiar y también como padres o no sé, de alguien que está pasando por eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Estoy muy, muy agradecida que viniste a compartir tu sabiduría y tu conocimiento, tus experiencias. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Ojalá vengas otra vez. Hay mucho que seguir hablando de esto. Y bueno, este fue otro capítulo de Hijos del Caos. Estamos en TikTok, Instagram, YouTube como Somos Hijos del Caos. Pueden ver todos los episodios completos en YouTube y en Spotify. Síganos, denle like, pónganle la campanita, compartan, por favor. Si conocen gente que se va a beneficiar de este contenido, de estas conversaciones que pueden incomodar, pero que son muy necesarias, mándenselo. Y ya que cada quien lo vea y decida qué hacer con esto, pero por favor ayúdenos a difundir. Y muchas gracias por vernos, por escucharnos y de nuevo, gracias David. Gracias, hasta la próxima. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. Hasta la próxima.